el secretario de Relaciones Exteriores, se lo anunciamos desde muy temprano, Luis Videgaray. Muchísimas gracias por venir y muy buenos días. Gracias a ustedes, muy buenos días. ¿Fue buena idea agendar con tanta premura una reunión con Donald Trump, una reunión con su equipo, después de todo lo que sucedió cuando se fueron ustedes para allá, el tuit al aterrizar, al día siguiente terminó cancelada la reunión? ¿Fue buena idea o vale la pena esperar un poco Pero más? fuimos invitados. La razón por la que fuimos, Carlos, es porque fuimos invitados, porque nos propusieron una reunión de trabajo de alto nivel con el personal, el equipo de la Casa Blanca, para hablar. Sí, claro, la invitación para asistir a Washington, que fuimos el secretario de Economía, tu servidor, junto con un grupo de funcionarios mexicanos, fue porque ellos nos invitaron. Y fuimos, creo que corresponde a una natural cortesía con un gobierno que está empezando, que nos propone ser pues, la primera delegación de cualquier país en asistir a la Casa Blanca. Lo hicimos naturalmente de buena fe, asistimos y encontramos sin duda muy buena recepción para hablar de muchas cosas, pero hay momentos en la vida, Carlos, en la vida de un país en el que hay que saber decir que no. Y eso fue lo que hicimos también en Washington y en ese sentido creo que fue mejor que estuviéramos ahí en persona a que lo hiciéramos a través de una comunicación a larga distancia. ¿Se sintieron maltratados? No, en lo absoluto, pero sentimos que lo que se proponía, la forma en que se pretendía que ocurriera una reunión entre el presidente de México y el presidente de los Estados Unidos era francamente inaceptable. Entonces, fueron buenas reuniones de trabajo, sin duda conocimos al equipo, las posiciones, lo que pretenden, pero se dio una coyuntura absolutamente inaceptable para nuestro país y tuvimos la oportunidad de, en persona, explicar nuestra negativa. ¿Cómo va el marcador? Hay quien dice en México, Trump 2, Peña Nieto 0. En Estados Unidos hay quien dice Peña Nieto 1, Trump 0. ¿Cuál es el marcador realmente? La verdad es que me parece ocioso plantear el análisis en esos términos. Aquí lo importante es que tenemos una relación que es muy importante para México, es muy importante económicamente, socialmente, es nuestro vecino y queremos tener una buena relación en el interés de los mexicanos, pero respetando los principios y las cosas que nos interesan. ¿Pero va ganando a los mexicanos. México en esta negociación? Creo que es muy pronto para saber cuál será el resultado de este diálogo, de este acercamiento y de esta negociación. Si esto fuera un partido de fútbol o de fútbol americano, ¿quién iría ganando en este momento? Que a lo mejor es los primeros 10 minutos de juego. Lo importante ¿Ya cayó un gol? Lo importante, Carlos, es que no es un partido de fútbol. Es algo mucho más importante. Oiga, ¿se puede negociar con alguien tan impredecible como Donald Trump? ¿Se puede uno sentar a la mesa? No tenemos nosotros la facultad de escoger la personalidad, las características de quien gobierna a un país vecino, a nuestro principal socio comercial. Tenemos que sentarnos a la mesa, tenemos que hacerlo con convicción, con claridad, con estrategia, pero eso, y es algo que estamos haciendo. Sin duda es un reto para nosotros y para todo el mundo la interacción con el nuevo gobierno de los Estados Unidos, pero creo que en esta semana lo que sin duda quedó claro es que México tiene límites y México está dispuesto a decir que no cuando el orgullo nacional, la dignidad nacional se ven amenazadas, como claramente ocurrió en estos últimos días. ¿Ya pudieron, canciller, conocer un poco la relación, el juego del poder allá en la Casa Blanca? ¿Quiénes pesan cuánto frente al presidente Trump? Tuvimos interacción, Enrique, con los principales funcionarios de la Casa Blanca. Con el jefe de la oficina de la presidencia, con el asesor estratégico, con el asesor principal, con el asesor de seguridad nacional y con el equipo económico de la Casa Blanca. Creo que como todo gobierno que está empezando, estuvimos ahí nosotros en el tercer y cuarto día hábil de la administración, pues están apenas llegando. Las oficinas todavía no tienen cuadros, no están las fotos de las familias, están apenas ellos todavía conociendo el espacio y están empezando a trabajar, pero creo que lo importante es que nosotros los empezamos a conocer y ellos también nos están empezando a conocer. El otro día que estaba ahí sentado y Alfonso Guajardo vino, no creo si jueves o viernes, cuando regresaron de Washington, nos decía, es que mientras Trump tuiteaba eso, Luis Videgaray estaba prácticamente acampando en la Casa Blanca. Es decir, estuvo horas ahí en un trato que nunca antes se le había dispensado a México, con un diálogo a todísimo dar con los colaboradores de Trump, pero mientras tanto estaba Trump tuiteando. ¿Cómo fue esta cosa tan rara? Es que así fue. Yo lo decía en la conferencia de prensa que dimos el jueves en la noche en la embajada antes de regresar a México.
fueron 2 días de profundas contradicciones. Por un lado, un trato dispensado notable, como lo comentaba aquí Ildefonso Guajardo, así fue. Y por otro lado, estas expresiones vía Twitter del presidente de Estados Unidos que son absolutamente inaceptables para los mexicanos. Te cuento una anécdota. Estábamos el jueves en la mañana con el equipo de la Casa Blanca planeando cómo podría ser la visita del presidente, pero estábamos viendo aspectos de protocolo, de logística, los temas, cuando de pronto estando ahí en esta reunión les avisen a ellos y a nosotros que había ocurrido el tuit del jueves en la mañana, lo cual pues pone de manifiesto las contradicciones e incluso las evidentes fallas de coordinación que todavía existen en ese equipo. Estábamos ahí en la Casa Blanca, suspendimos esa reunión, por supuesto, hablé con el presidente de México y me dio una instrucción clara de transmitir a la Casa Blanca que él no asistiría a la reunión. Si la condición era que México pagara por el muro para asistir a la reunión, pues no teníamos mucho que decidir, mucho que pensar. Fue inmediato. Era obvia la respuesta y la dimos de inmediato. ¿Y se quedaron ahí en la Casa Blanca? Terminamos la reunión, estuvimos un rato discutiendo alternativas y terminó la reunión. A mí me dio mucha pena porque por todo este hecho que no estaba previsto, tuve que cancelar una reunión con el secretario Kelly de Seguridad Interior. Pedí a la Casa Blanca que explicaran lo que estaba ocurriendo. Fue el subsecretario Sada a ofrecer una disculpa, pero pues sí, sin duda fueron eventos que no estaban previstos. Me da la impresión que ni por ellos, me refiero al equipo de la Casa Blanca, y mucho menos por nosotros. ¿Cómo reaccionaron ellos? Me imagino cómo reaccionaron ustedes, con una sorpresa. ¿Cómo reaccionaron ellos? O sea, ¿realmente no sabían que iba a venir ese tuit o están jugando al policía bueno, al policía malo? Con quienes estaba yo platicando, yo tengo la impresión, esa es mi lectura, que claramente fueron también sorprendidos. ¿Qué dijeron en ese momento? Terminaron también ellos la reunión, pidieron un espacio y que fue el mismo momento en que nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con el presidente. ¿Ofrecieron una disculpa? A nivel personal, sí. Oiga, pero esto es evidentemente... Me refiero a las personas con las que estábamos platicando. Sí, no es una disculpa entre gobiernos. No, claro, es una disculpa a nivel personal. Oiga, canciller, perdón, no sabíamos esto. Literal. ¿Quiénes eran, perdón? ¿Con quiénes estaban? Eso lo voy a dejar, eso lo voy a dejar me imagino que eran previous, Kushner, ¿no? Quiero ser cuidadoso para no lastimar a las personas que de buena fe estaban trabajando con nosotros. Digamos, esto generó mucha incertidumbre, evidentemente, se levantó el diálogo. Si las posiciones no son claras, si durante el fin de semana también vuelve a salir algunos funcionarios de la administración Trump para decir cosas que desdicen un poco lo que habían dicho el viernes en el comunicado, en fin, ¿cómo crear una estrategia frente a tantas contradicciones? Con firmeza, primero hay que tener mucha claridad en nuestros principios, y esa la tenemos. Tenemos que tener claridad respecto a nuestros objetivos, también la tenemos, y tenemos que tener límites, los cuales evidentemente tenemos. ¿Cómo después de este episodio se cocina una llamada entre los dos presidentes? Más tarde, durante el mismo jueves, volvemos a tener comunicación con la Casa Blanca y nos preguntan si estaríamos dispuestos a volver a platicar. Regreso yo a la Casa Blanca el mismo jueves. Nos volvemos a sentar y de ahí surge la idea de reencauzar el proceso, el diálogo, a través de una llamada entre los presidentes, la cual ocurre al día siguiente, el viernes por la mañana. ¿Quién le propuso la llamada aquí en México, Estados Unidos o Estados Unidos a México? Surge como una idea común una vez que estábamos nuevamente sentados. Surge del diálogo entre ambas partes, es decir, entre los equipos, no entre los equipos que estábamos ahí. Ustedes siguen teniendo, cuando digo ustedes, Luis Videgaray y Ildefonso Guajardo, siguen teniendo muy buena relación, comunicación, camaradería en el trabajo con los funcionarios de Trump. Indudablemente, como estoy seguro que la vamos a tener con los secretarios una vez que estén ratificados, el secretario de Comercio, el secretario de Relaciones Exteriores en Estados Unidos, y por supuesto con la Casa Blanca. Con la Casa Blanca, de hecho, el acuerdo de los presidentes fue que estaríamos volviendo a hablar los equipos esta misma semana para seguir con los trabajos. No se rompió, ustedes para allá? No se rompió el diálogo. Por ahora hablaremos por la vía telefónica, pero no descarto que en los próximos días tengamos reuniones con los funcionarios de la administración. Es una relación extraordinariamente importante para México.
De la relación con Estados Unidos dependen millones de empleos, dependen millones de dólares que llegan a los mexicanos más pobres a través de las remesas. No nos podemos dar el lujo, simplemente no nos podemos dar el lujo de levantarnos abruptamente de la mesa y romper conversaciones. Marcamos nuestros límites, fuimos firmes, fuimos claros, tal vez para sorpresa de ellos, pero vamos a seguir en el diálogo porque eso es lo que le conviene a México. ¿Sería mucho más fácil su trabajo si no existiera Twitter? Probablemente sí. ¿Me lo puedo imaginar? Sin duda sí. Es una variable que no existía en la diplomacia y en la relación Se mandaban entre los países. Valijas diplomáticas y cartas y notas diplomáticas, por ejemplo. Notas. Ahorita 140 caracteres, pum, estalla todo. ¿De qué? Cosa que nosotros no hacemos. Es algo que es una práctica que... Bueno, el presidente Peña la canceló por Twitter, ¿no? Pues bueno, no había muchas opciones. ¿De qué se habla con Trump 1 hora por teléfono? ¿De qué se puede hablar? Es cierto, porque sacaron un comunicado en 2 párrafos y fue 1 hora de plática. Pero hablamos ahora con Trump. Fue 1 hora de conversación. Miren, ¿hablaron en inglés los dos? Les platico, no. El presidente de México hizo el saludo en inglés y después, al entrar a los temas sustantivos, pasó a español. Bueno, eso retrasa un poco, ¿no? Con un traductor, con una traducción simultánea. Efectivamente sí genera un poco de retraso, pero el presidente prefiere, cuando estamos hablando de una conversación con esas implicaciones, echárselo en español, hablarlo en el idioma de nuestro país. El presidente Trump repitió muchas de las cosas que dice cuando habla de la relación con México, del comercio, de la migración. El presidente Peña ¿Cómo cuáles, le hizo, por ejemplo, habló mucho del déficit comercial que tiene Estados Unidos con México. El presidente Peña le dio una visión distinta de lo que nosotros opinamos que es la relación comercial. Una buena parte de la llamada fue intercambiar opiniones sobre lo que es la relación. Y al final de la llamada lo que acordaron es que se puede llegar a un mucho mejor resultado a partir de una conversación y una negociación que tomando medidas unilaterales. Ese creo que fue el acuerdo más importante. Y ayer lo vimos, escuchaba yo una entrevista del presidente Trump ayer por la noche, donde decía precisamente eso, decía, él puede tomar medidas unilaterales, pero está convencido de que se pueden llegar a mejores resultados para Estados Unidos y para México a través de una negociación, a través de un diálogo. Entonces vamos a seguir por esa ruta. ¿Acordaron no hablar públicamente del muro o no hablar públicamente de quién iba a pagar el muro? De quién iba a pagar el muro. Pero no, él personalmente, digamos, el presidente Trump, no sus colaboradores, porque luego salieron ahí... Es un acuerdo entre presidentes, después de una semana en que precisamente el tema de quién pagaría por el supuesto muro causó una profunda diferencia entre ellos, acordaron, y es un acuerdo de caballeros entre presidentes, no hablar sobre quién paga el muro. O sea, Luis Videgaray sí puede decir quién paga el muro. El acuerdo es entre los presidentes. Porque Kellyanne Conway y Bannon el fin de semana dijeron que México lo iba a pagar, etcétera. Sí, a ver, y nuestra posición es clarísima, sigue siendo la misma. No hay duda de que México no va a pagar por el muro, pero es un acuerdo de caballeros entre los presidentes, no hablar, no seguir discutiendo sobre algo que es de un nivel de diferencia irreconciliable, absolutamente conocida, que es quien pagaría, insisto, por el supuesto muro. Ahora, ya hay críticas en México, dicen, ya no van a hablar públicamente del asunto, se van a arreglar en lo oscurito. Cuando exista un acuerdo, va a ser absolutamente público, pero es un hecho que en este momento la retórica pública sobre quién va a pagar por el muro, pues ya dinamitó una conversación, un encuentro. Si lo que queremos es llegar a acuerdos, pues vamos poniendo un poco en pausa esa discusión, esa beligerancia pública para avanzar en los temas que realmente importan. ¿Nada se va a negociar en lo oscurito? Temas comerciales, absolutamente no. Y de hecho, el gobierno mexicano, antes de ir a negociar, por ejemplo, los temas comerciales, habrá de hacer un proceso muy amplio de consultas en México antes de iniciar una negociación. ¿Es Donald Trump Terminator o Negotiator? Es Donald Trump y es el presidente de los Estados Unidos. Tiene sin duda estilos y formas muy distintas a las de otros presidentes de los Estados Unidos, pero Estados Unidos sigue siendo nuestro vecino, nuestro principal socio comercial, y nosotros sabremos de aprender a negociar y a hablar con él, como él también tiene que aprender a negociar con nosotros. Tratando de leer, ¿cuál es la estrategia de México? Es decir, ¿cuál es, si tuviéramos que resumir en una frase la estrategia de México frente a Donald Trump?
de acuerdo a lo que ustedes han mandado como mensajes, me queda un poco la impresión de que es, a ver, minimicemos el impacto económico de la llegada de Donald Trump pagando el menor costo político posible. Es decir, eso es lo que yo me imagino que es la estrategia de ustedes, por las señales que están mandando, pero ¿cuál es? A ver, la estrategia de México es tener una buena relación con Estados Unidos, independientemente de quién sea su presidente, defender los intereses de México y algo muy importante, defender a los mexicanos en los Estados Unidos. Esos son nuestros objetivos, tenemos muy claro lo que queremos lograr, estamos absolutamente claros en lo que no vamos a ceder y vamos a apostarle al diálogo, a la negociación, a la diplomacia, aún con un gobierno de formas sin duda inusuales. Pero lo que no va a cambiar es que México va a seguir apostando por construir un acuerdo, con construir el diálogo. Y a veces hay momentos en ese proceso de construcción donde uno se tiene que decir que no, se tiene que levantar de la mesa, y eso fue exactamente lo que México hizo la semana pasada. ¿No tuvieron que haber endurecido la pierna más? Hay quien dice coquetear con China, meterles miedo, pues. O sea, no solamente ser este cortés país que dice, bueno, órale, si no vas a hablar del muro, no venga, bueno, pues no voy. Con China tenemos una muy buena relación, tenemos una alianza, asociación estratégica integral. Somos de los pocos países en el mundo que tenemos esa asociación, pero no se nos olvide que a China le exportamos al año un poquito menos de 5,000 millones de dólares. A Estados Unidos exportamos... Eso en 2 días. Eso en día y medio. Nuestro comercio, nuestra exportación a Estados Unidos son más de 300,000 millones de dólares al año. Entonces también tenemos que poner en perspectiva cuando hacemos esas afirmaciones, sin detrimento de que queremos tener una muy buena relación con China y que nos gustaría exportarle más a China, pero hay que tener también en cuenta una dosis de realidad, porque nuestro principal socio comercial, al que hoy le exportamos más del 80% de lo que le vendemos al mundo, se llama Estados Unidos. Oiga, uno de los temas importantísimos para muchos es los mexicanos allá, ¿no? ¿Cuáles han sido los reportes que le han dado la red consular de México en Estados Unidos? ¿Se han incrementado, por ejemplo, reportes de episodios de agresiones, de odio? ¿Qué van a estar haciendo además los consulados? Hasta ahora no tenemos un reporte, por ejemplo, de incremento en el número de deportaciones. Hay que recordar que la administración del expresidente Obama realizó un número récord de deportaciones, más de, según los números de ellos, 2.8 millones de deportaciones en 8 años. El ritmo ¿Nuestros números son diferentes o por qué la precisión? No, hablo, son cifras oficiales. Son cifras oficiales de los propios Estados Unidos. El número de deportaciones no ha cambiado, o sea, continúa, las deportaciones se hacen a través de 11 puertos fronterizos más el aeropuerto de la Ciudad de México, el flujo sigue siendo constante, no tenemos un reporte por parte de los 50 consulados de que haya un incremento o en los malos tratos, etcétera. Pero lo que sí estamos haciendo, y esto es algo que se anunció apenas el viernes, es vamos a incrementar el presupuesto de los consulados. Esto deriva de los ahorros que han generado, por ejemplo, el Instituto Nacional Electoral. A propuesta de los legisladores, este dinero será canalizado a los consulados para un propósito muy específico, para fortalecer la defensa jurídica de los mexicanos en Estados Unidos. Es decir, proveerles de abogados, darles orientación. Muchas veces en un proceso de deportación, si la persona a quien se intenta deportar sabe lo que tiene que hacer en los primeros 30, 40 minutos, eso hace toda la diferencia del mundo. Pero este es un momento para estar cerca de ahí. Tenemos afortunadamente una red consular muy grande, son 50 los consulados, y los vamos a activar convirtiéndolos en auténticas defensorías de los mexicanos. Ya tienen estos 1,000 millones. ¿Cuánto más necesitarían para reforzar los consulados? Si algo sabe el canciller es conoce el presupuesto y podría saber de dónde sacar más dinero. Por lo pronto vamos a utilizar esos 1,000 millones de pesos, que mucho agradecemos a todos quienes fueron parte de este apoyo, incluyendo al Instituto Nacional Electoral y quienes han reducido sus presupuestos, con que nos permiten tener ahora este apoyo, que es urgente, es necesario. Vamos a usar esos recursos con mucha transparencia y muy bien, y también vamos a darle prioridad dentro de los presupuestos que ya estaban establecidos en la Secretaría para esta misma función. Normalmente los consulados hacen muchas cosas, tienen programas de diversos tipos. Hoy nos vamos a concentrar fundamentalmente en la asesoría jurídica. ¿Hay fecha tentativa de una reunión Peña-Trump? No. ¿Están trabajando con algo en, decir, primer trimestre, por ejemplo? No, vamos a ver.
nada en la cabeza. Vamos a ver. Lo único que les puedo confirmar es que seguimos hablando con toda seriedad, que el diálogo nunca se fracturó, en ningún momento se rompió, ese siempre ha seguido. Y a partir de ese diálogo, conforme se vayan fijando reuniones a nivel de secretarios o a nivel presidencial, los habremos de informarlo oportunamente. Dicen en la Casa Blanca que a ver si le cobran el muro a los narcos. Bueno, pues eso es un avance indudablemente positivo, el que estén hablando de alguien que no es México. Los narcos no son México. Entonces, recordemos que una muy buena parte del crimen organizado ocurre en Estados Unidos. Por lo pronto, las ventas, los ingresos se generan en Estados Unidos, no en México. Creo que es una señal que, por lo menos yo así lo interpreto, debe ser bienvenida, puesto que ya estamos empezando a modificar, estamos viendo cómo se modifica ya el discurso. O sea, decir, México ya le dice a Estados Unidos, me parece una muy buena idea que vayan y convenzan a los narcos de que paguen el muro. Suena chiste. A ver. Suena chiste la propuesta. O sea, a ver qué van a ir con el Chapo Guzmán y le va a decir, usted se encarga de Arizona para allá. No conozco nada más de la propuesta de lo que conocen ustedes. Es una declaración ahí. Es una declaración en la que no se da ningún detalle, se da como una opción, pero a reserva de conocer los detalles, que no conocemos ninguno, creo que no es mala señal que la Casa Blanca esté de pronto empezar a modificar su discurso. ¿Ya murió lo del 20% de impuesto a las exportaciones? Yo creo que eso pues sigue en el ambiente, pero me parece profundamente extraño que digan, por un lado, que pretenden que lo pague México poniéndole un impuesto a los consumidores estadounidenses. Eso significaría que las exportaciones de México a Estados Unidos, desde automóviles, lavadoras, aguacates, televisiones, todas les costarían más a ellos. Serían las familias estadounidenses las que estarían pagando por eso. Creo que es una idea que no necesariamente va a funcionar, pero sigue en el ambiente. ¿Podría México acoger a los refugiados musulmanes que ahora no pueden entrar a Estados Unidos, tal como lo anunció, por ejemplo, Canadá? Tenemos muy pocas solicitudes de asilo por parte de ciudadanos de estos países. Hay que recordar que México es un país que históricamente ha estado abierto a estos procesos migratorios y dar protección a quienes son perseguidos. Ahí está el caso de los españoles durante la Guerra Civil, los chilenos en la época, en la época de Pinochet, cuántos centroamericanos han llegado a México, por supuesto muchos integrantes hoy de la comunidad judía mexicana llegaron solicitando asilo político y de persecución a México. México es un país abierto al mundo, abierto a quienes buscan un lugar donde se respeten sus derechos, donde exista libertad de expresión y democracia, y eso no va a cambiar. México sigue teniendo la misma política migratoria que ha tenido siempre. Si quieren venir, serán bienvenidos. Conforme ha sido siempre. Eso no va a cambiar. México no está cerrándole las puertas a nadie. El tema de Israel. El primer ministro Benjamín Netanyahu pone un tuit, nueva manera de hacer diplomacia, ya quedamos en eso, en donde dice en pocas palabras que qué buena idea lo del muro de Trump. Y luego se justifica, ya que el gobierno mexicano se le va encima, ya que hasta la comunidad judía en México se deslinda. Netanyahu se echa para atrás y dice, bueno, a ver, yo estaba hablando, yo no me metí con el pago del muro, que esa es la bronca entre los países, yo no me estaba hablando del muro. Una pregunta, digamos, de contexto, y hay mucha crítica por eso, que dicen, el gobierno mexicano tendría que oponerse a la idea misma del muro, no solamente a quién lo va a pagar. A ver, déjame primero hablar del tuit del primer ministro Netanyahu. México es un amigo entrañable de Israel. México es una nación que se enorgullece de tener una gran comunidad judía mexicana. Hemos tenido muchos gestos de amistad con el pueblo israelita. Es absolutamente incomprensible que su primer ministro lleve a cabo una expresión de este tipo, que la consideramos francamente una agresión. Todos sabemos en México que cuando se habla de un muro de Trump, está hablando de un muro con México. Aunque no lo diga el tuit del primer ministro Netanyahu, nos parece que el primer ministro debe tratar a México como lo que es, como un país amigo. Yo celebro la reacción tan rápida, tan contundente de la comunidad judía mexicana, la gran comunidad judía mexicana que todos los días aporta
para la construcción de un mejor país, que se hayan opuesto con tanta firmeza, y creo que le corresponde al gobierno de Israel clarificar la posición del gobierno de Israel. La posición de la comunidad judía mexicana es clara, es firme, absolutamente coincidente con la del gobierno de México. Todos somos mexicanos, pero le corresponde al gobierno de Israel clarificar la posición. ¿Habrá consecuencias diplomáticas para Israel? Bueno, lo que en este momento hay es una profunda diferencia, un rechazo absoluto a esta declaración, y esperamos que el gobierno de Israel tenga la sensibilidad para corregir esta posición. ¿Y el asunto de fondo? ¿México está contra el muro o está contra el pago del muro? Pero porque México ahí no está... Netanyahu encontró un resquicio. Dijo, oye, no, lo que traen ustedes broncas, ¿quién lo va a pagar? Pero pues parece que ya aceptaron los dos que lo van a hacer. No, eso no fue lo que dijo Netanyahu. Netanyahu está dando una explicación, y ni siquiera es Netanyahu. Es la oficina de Netanyahu, está dando una explicación que a nosotros nos parece poco aceptable. Lo que está diciendo es, yo estaba hablando de un tema de seguridad, de una experiencia de seguridad en Israel, y en ningún momento me referí a la relación entre México y Estados Unidos. Yo le preguntaría al primer ministro Netanyahu cuántos muros ha anunciado el presidente Trump que pretende construir. Es evidente que se estaba refiriendo a la relación con México. Creo que debemos ser serios y asumir las consecuencias de nuestros dichos. Eso fue lo que dijo. ¿Exigen una disculpa de Israel? ¿De Netanyahu personalmente? Estamos esperando que haya una clarificación, rectificación. Creo que una disculpa sería algo apropiado en este caso, y hasta ahora lo único que hemos recibido son distintas expresiones en las que decía es que no se refería a México, lo cual pues creo que los mexicanos... Oiga, ¿y no se le está cobrando el primer ministro Netanyahu de aquellos votos del Muro de las Lamentaciones de México en la UNESCO? México, a petición de Israel, cambió su voto. De todas maneras hubo un incidente ahí, ¿no? O sea, hubo unas 2 o 3 semanas de tensiones. Y hemos tenido muchísimas ocasiones en las cuales México, y no es de ahorita, históricamente, pero también en los años recientes, en que México, por petición del gobierno de Israel, se solidariza con el gobierno israelí. Entonces, creo que si ese es el argumento, es un argumento también inaceptable. ¿Cómo ha visto, secretario, el comportamiento de las variables financieras, el tipo de cambio? Son cosas que pesan mucho en el ánimo, aunque no haya mucha relación con las operaciones cambiarias, pero pesan, ¿no? Bueno, la opinión si el valor del peso mexicano es un barómetro sobre las expectativas de la relación, entonces la semana pasada fue una buena semana porque vimos un fortalecimiento del peso mexicano, pero creo que existe no solamente en los mercados financieros, en toda la economía nacional un alto nivel de incertidumbre sobre cómo va a ser nuestra relación económica con Estados Unidos, y de ahí la importancia de que no dejemos de dialogar y de construir un acuerdo con los Estados Unidos, aunque evidentemente no sea un proceso sencillo como lo hemos ya puesto en evidencia. ¿Está pasando la relación por su peor momento en décadas? No lo sé, porque la relación sigue siendo muy fluida, hay mucho diálogo. En algunos aspectos creo que la comunicación es incluso más fluida que con administraciones anteriores. No me atrevería yo a calificarlo como que estamos en un momento, en un momento históricamente malo. Lo que sí es que vivimos un momento de mucha tensión. En el momento en que México dice no vengo, nos levantamos de la mesa como lo hicimos el jueves en la mañana. Por supuesto que se generó sorpresa y tensión. ¿Ya se acabó la tensión? Creo que fue muy importante la llamada entre los presidentes, reencausa el diálogo, pero los irritantes siguen ahí, las diferencias importantes, públicas, evidentes, ahí están todavía, y tenemos que encontrar la forma de llegar a acuerdos que sean aceptables para ambas partes. Por cierto, ¿le dieron las gracias a Evo Morales por la ayuda ofrecida? Hemos agradecido a todos los países que expresaron una gran solidaridad con México. En América Latina, los presidentes no solamente de Bolivia, de Colombia, todos, ¿no? De Chile, el comunicado brasileño, por ejemplo, que sacó Itamaraty, la Cancillería brasileña, fue francamente muy emotivo. Reacciones también de todos los países centroamericanos, países del Caribe, y no solamente en nuestra región, también gobiernos europeos y de otras latitudes que han sido muy solidarios con México. A todos agradecemos en este momento y nos motiva mucho
recibir el respaldo del mundo. Y por cierto, también muchísimos apoyos a México en los Estados Unidos, en los gobiernos locales, en la sociedad civil, en los periódicos. Ha sido muy estimulante y debe ser una motivación para todos nosotros. Y este tema de llevar, la sugerencia de Andrés Manuel López Obrador, de llevar el tema del muro a la ONU y de llevar el tema del muro a la Corte Interamericana, por ejemplo. Creo que no descartamos ninguna opción, eso quiero dejarlo muy claro. Tenemos que tomar medidas que sean eficaces, que sean efectivas, a partir de hechos cuando ocurren. En este momento lo único que hay son declaraciones, no hay propiamente un hecho concreto que denunciar, pero no descartamos ninguna opción. ¿Ha detectado miedo en el país? Porque mientras ustedes en la conferencia en Washington hablaban de un cierto optimismo, de negociaciones que ahí estaban, que se habían roto, pero ustedes habían seguido negociando, luego viene la llamada. En redes sociales, en la calle, en los teléfonos, en los mensajes, la gente tiene miedo. En este país hay miedo y se ha resaltado el espíritu patriótico de unidad como pocas veces se había visto. México se siente bajo amenaza. Es a donde iba yo, Carlos. Yo creo que lo que hay es mucha incertidumbre. Sin duda, eso lo vemos, por ejemplo, en las empresas que no saben si invertir o no, porque no conocen cuáles van a ser las reglas, particularmente aquellas que procesan exportaciones, que trabajan a partir del comercio bilateral. En segundo lugar, lo que yo veo es una profunda indignación sobre la forma en que se pretende tratar a México. Y tercero, un gran orgullo nacional, que ha sin duda arropado la decisión del presidente de no ir a esta reunión y que ha generado un momento de orgullo y de unidad nacional. Y así es como nos debemos de conducir. Eso es lo que nos puede dar la fuerza, la verdadera fuerza para enfrentar un proceso con tantos retos como el que estamos enfrentando. Hay quien dice, estamos en una situación de guerra. No. Estamos en una situación de diferencias evidentes, notorias, con un gobierno nuevo que utiliza formas poco ortodoxas, pero es un gobierno con el que seguimos teniendo una relación fluida, hay diálogo, y yo estoy convencido de que tal vez en un proceso que sin duda será poco convencional, porque las formas no son convencionales, pero habremos de llegar a una buena negociación. Eso no tengo la menor duda. ¿Estamos en peligro? Estamos en un momento de definición. Estamos en un momento en el que México tendrá que tomar decisiones importantes. Tomamos una decisión diplomática muy importante la semana pasada y habremos de tomar decisiones importantes. También hay oportunidades, no solamente son amenazas, habremos de capitalizar esas oportunidades, pero creo que si tenemos claro cuáles son nuestros principios, cuáles son nuestros límites y nuestros objetivos puntuales de negociación, no tengo la menor duda, nos va a ir bien. ¿Estamos bajo amenaza? Tenemos un reto frente a nosotros, un reto importante, pero los mexicanos tenemos amplia capacidad de superarlo con creces. Nada más, el tema de las remesas. Hasta ahora, afortunadamente, no ha estado en la agenda de Donald Trump, pero ¿qué hacer en ese caso? No está en la agenda, no estuvo en las conversaciones. Hasta ahora no ha aparecido en su menú de opciones y claramente nosotros hemos manifestado que eso es algo que significaría para nosotros cruzar una línea que no estamos dispuestos a cruzar. Ese es uno de nuestros límites muy importantes. Secretario, muchísimas gracias por venir. Muchas gracias a ustedes. Luis Videgaray, el secretario de Relaciones Exteriores, el canciller, el que está encabezando la negociación con el gobierno de Donald Trump. Y espero que sean más las visitas, porque creo que va a estar intensa la cosa. Yo estoy aquí a sus órdenes. Muchísimas gracias. Luis Videgaray, secretario de Relaciones Exteriores.